Bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén teniendo un excelente día. Esta mañana en la granja parecía ser igual a cualquier otra. El canto de los gallos resonaba en el aire tranquilo mientras tu tío alimentaba a sus gallinas. Una sonrisa amable iluminaba su rostro entre la niebla matutina. Nadie podría haber imaginado que solo unas horas después, esa misma joven tendría que huir aterrada por un camino desierto perseguida por un grupo de hombres desconocidos que la acosaban sin piedad. Un día que parecía tranquilo se convertiría en el inicio de una serie de eventos llenos de tensión y peligro. La verdad comenzaba a salir a la luz, y Uri, el hombre que siempre había protegido a tu tío en silencio, estaba decidido a descubrir quién estaba detrás de todo esto. Por la mañana, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse a través de las hojas de los árboles, tu tío ya estaba despierta trabajando en la granja. Con movimientos suaves esparcía el maíz entre las gallinas, observando cómo los pollitos correteaban alrededor de sus pies cantando alegremente mientras ella sonreía satisfecha. Tras haber recolectado una canasta llena de huevos frescos, tu tío los metió con cuidado. Y como todos los días, se dirigió al mercado para venderlos. El mercado por la mañana estaba lleno de vida con la animada charla de los compradores y vendedores que llenaba el aire. Los huevos de tu tío se vendieron rápidamente gracias a su calidad y frescura. Ella observaba cómo su mercadería desaparecía poco a poco, sintiéndose tranquila y satisfecha, al ver que su trabajo estaba dando frutos. Cuando terminó de vender todo, recogió su canasta vacía con una ligera sonrisa y comenzó el regreso hacia la granja, con la sensación de haber cumplido con lo que se había propuesto. Sin embargo, mientras caminaba por un solitario sendero de tierra que atravesaba los campos, tu tío escuchó un ruido inquietante detrás de ella. Se giró rápidamente y vio a 3 hombres desconocidos que se acercaban a toda velocidad, con miradas frías y amenazantes. Uno de ellos gritó con furia: ¡agárrenla! El corazón de tu tío dio un vuelco. Sin pensarlo, soltó su bicicleta al costado del camino y echó a correr tan rápido como pudo hacia un pequeño bosque cercano. El sonido de los pasos pesados detrás de ella se hacía cada vez más fuerte tan cerca que podía sentir la presión de su respiración. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero la adrenalina la impulsaba a no detenerse. Los árboles se cerraban sobre su cabeza mientras corría entre las sombras, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. En un instante de desesperación se lanzó dentro de un arbusto espeso y se agachó conteniendo el aliento. Las ramas la arañaban, el sudor le corría por la frente, y cada sonido del bosque se mezclaba con los gritos de sus perseguidores. «¡Debe estar por aquí!», gritó uno de ellos. El silencio se volvió insoportable. Minuto tras minuto los pasos comenzaron a alejarse. Las voces que hace poco resonaban con rabia se fueron desvaneciendo entre los árboles. Tu tío esperó un poco más temblando, hasta que solo escuchó el canto de los grillos y el susurro del viento entre las hojas. Con cuidado apartó las ramas y asomó la cabeza. No había nadie. Sus piernas todavía le temblaban, pero sabía que debía regresar cuanto antes a la granja. Se levantó despacio y comenzó a andar mirando constantemente hacia atrás, temiendo que alguien volviera a aparecer. Cada paso era una mezcla de alivio y temor. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué la perseguían? Y sobre todo, ¿quién podría haber estado detrás de todo esto? Las dudas se mezclaban con el sonido de su respiración agitada.
mientras el sol comenzaba a caer sobre los campos. Tutieu sabía que esto no era un simple incidente. Había algo oscuro detrás, algo que se movía en las sombras y que de alguna manera estaba relacionado con ella. ¿Qué piensas tú? ¿Quién crees que planeó este intento de secuestro? ¿Fue un ataque por dinero o alguien cercano la traicionó desde dentro? Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame qué crees que se esconde detrás de este misterio. Al verla pálida y empapada en sudor, Uri corrió hacia ella como si el mundo entero se hubiera trastocado. La preocupación le borró el gesto en un instante. La voz le salió entrecortada. ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto? Tutieu, todavía con la respiración agitada, le fue contando entre sollozos y con la voz quebrada todo lo ocurrido en el camino, los pasos, los gritos, la carrera, el escondite entre los arbustos. Las lágrimas le brillaban en las mejillas mientras las palabras se apiñaban unas sobre otras. Al escucharla, la rabia en Uri se encendió como una llama que no piensa apagarse. Cerró el puño con fuerza hasta que se le marcaron las articulaciones y por un momento el joven golpeó el poste de madera con un gesto visceral, como si con eso pudiera arrancar la impotencia que sentía. Luego con cuidado la tomó entre sus brazos y la atrajo hacia sí para darle consuelo. Su voz firme y cálida a la vez trataba de calmar el temblor que veía en ella. No tengas miedo, ya está bien. No voy a dejar que vuelvas a salir sola. Te protegeré. Tutieu se acurrucó junto a él, aún temblando, y preguntó con voz apenas audible, quebrada por el miedo: ¿y si vuelven? ¿Y si regresan por mí? El rostro de Uri se ensombreció. Dejó escapar un suspiro largo que llevaba dentro la determinación de quien no acepta un daño infligido a quien ama. Miró al horizonte como tanteando un plan que aún no verbalizaba y respondió con voz grave: si vuelven, pagarán por ello. Haré que nadie se atreva a tocarnos. No era una amenaza vacía, sino la promesa de alguien que estaba dispuesto a mover cielo y tierra para buscar la verdad y garantizar la seguridad de su gente. Los minutos siguientes fueron un remanso de ternura y estrategia improvisada. Uri volvió a envolverla en el calor de su abrazo, comprobando con la mirada que no tuviera heridas visibles. Luego, más calmado, le pidió que respirara hondo, que le contara con más detalle lo que había oído, cada palabra, cada gesto de los perseguidores. Con paciencia, él iba anotando en su mente posibles pistas, la forma de andar de los hombres, alguna palabra suelta que hubiera alcanzado a oír, la dirección en la que se alejaron. Todo podía ser útil. Mientras Tutieu narraba, Uri sentía cómo se forjaba en su interior una mezcla de rabia y responsabilidad. No se trataba solo de vengarse. Necesitaba entender quién estaba orquestando esos ataques, por qué apuntaban a ella, y cómo evitar que algo peor sucediera. Empezó a trazar en voz baja un plan: avisar a Egan, reforzar la vigilancia alrededor de la granja, y si hacía falta, recopilar pruebas para desenmascarar a quien estuviera detrás.